Buenos días, futuros colegas. Bienvenidos una vez más a este espacio de construcción de conocimiento. Por favor, tomen asiento y vamos a desconectar un momento los celulares porque necesito toda su corteza prefrontal aquí y ahora. Recuerdan nuestra última sesión, ¿verdad? Terminamos exhaustos analizando ese colapso fisiológico en la avenida de los volcanes. Analizamos cómo la altura, el trauma y la patología crónica pueden llevar a un paciente al borde de la muerte. Pues bien, hoy vamos a abrir el capó de esa máquina perfecta para entender la ingeniería detrás de la supervivencia. Hoy entramos en la unidad 3 y vamos a desmenuzar la anatomía renal y de las vías urinarias, pero no quiero que piensen en el riñón como un simple filtro de café o una coladera pasiva. Quiero que lo visualicen como una planta de procesamiento químico de alta tecnología y sobre todo como un órgano de supervivencia hemodinámica. Para entender la relevancia de lo que vamos a ver hoy, quiero que traigan a su mente la imagen de nuestro paciente de la clase pasada, el motociclista de 25 años que se accidentó en la vía perimetral. Recuerden que tenía un neumotórax a tensión y estaba en shock obstructivo. Imaginen el momento del impacto, ese golpe seco contra el pavimento. ¿Por qué sus riñones no estallaron inmediatamente? Aquí es donde la anatomía macroscópica deja de ser un dibujo en un libro y se convierte en una armadura. Los riñones son órganos retroperitoneales, lo que significa que viven en una zona de seguridad relativa, protegidos por la jaula torácica inferior en la espalda y por los músculos psoas mayor en la profundidad, ubicándose típicamente entre las vértebras T12 y L3. Pero la verdadera magia de la protección, y esto es clave para entender el trauma, radica en el sistema de fascias. Piensen en el riñón de ese motociclista. No está flotando en la nada, está envuelto en una capa de grasa perirrenal que actúa como un amortiguador de impactos, similar a cómo empacamos cosas frágiles con plástico de burbujas para enviarlas por encomienda. Pero más importante aún es la fascia renal, conocida clásicamente como fascia de Gerota en su hoja anterior y fascia de Zucker-Kandel en su hoja posterior. Estas fascias crean un compartimento cerrado, el espacio perirrenal. Si nuestro motociclista hubiera tenido una laceración renal grado segundo o tercero, esa fascia habría jugado un rol vital. Al ser un espacio cerrado, la sangre que sale del riñón llena el espacio, aumenta la presión interna y crea un efecto de taponamiento natural que puede detener la hemorragia temporalmente. Es un mecanismo de control de daños anatómico. Por eso, cuando ustedes evalúan a un paciente de trauma y ven un hematoma en el flanco, deben pensar en la integridad de esta fascia. Si el paciente se hipotensa súbitamente, podría significar que esa fascia se rompió y el efecto de taponamiento se perdió, permitiendo que la sangre se derrame libremente en el retroperitoneo o el peritoneo. Ahora visualicemos el riñón en sus manos como si estuviéramos en la sala de disección con el modelo porcino que usaremos en el laboratorio. Tienen un órgano en forma de judía de unos 10 a 12 centímetros de largo. Si observan el borde medial, verán una incisura profunda llamada ilio renal. Aquí es donde entra y sale todo y hay una regla de oro para el cirujano y para ustedes como personal de emergencias que deben recordar con la mnemotecnia BAU. De anterior a posterior encontramos la vena renal, luego la arteria renal y finalmente el uréter o la pelvis renal. ¿Por qué es importante esto? Imaginen que están asistiendo en una cirugía de control de daños de nuestro motociclista. Si el cirujano necesita pinzar el pedículo renal para detener una hemorragia masiva, lo primero que encontrará al abordar desde el frente es la vena. La confusión aquí puede ser fatal. Además, hay una asimetría crucial. La vena renal izquierda es mucho más larga que la derecha porque tiene que cruzar sobre la aorta para llegar a la cava y recibe a la vena gonadal izquierda. Esto explica por qué en los hombres un varicocele o dilatación de venas en el testículo es más común en el lado izquierdo. Es un problema de tuberías anatómicas. Hablemos de la irrigación porque el riñón es un vampiro hemodinámico, recibe el 20 al 25% de todo el gasto cardíaco, aunque solo representa menos del 1% de nuestro peso corporal.
Esto no es para nutrirse, es para trabajar. Las arterias renales, ramas directas de la aorta, se dividen al entrar al riñón en arterias segmentarias. Y escuchen bien esto porque cambia el pronóstico de sus pacientes. Estas arterias son terminales. No hay plan B, no hay circulación colateral significativa entre segmentos. Si un coágulo o un trauma bloquea la arteria segmentaria inferior, ese segmento del riñón muere, se infarta. Es una arquitectura vascular implacable. Recuerden a Roberto, nuestro paciente con estenosis aórtica crítica de la unidad 2. Su corazón luchaba por bombear sangre a través de una válvula calcificada, generando presiones ventriculares altísimas. Si Roberto entra en hipotensión, la perfusión renal cae dramáticamente. La anatomía vascular renal no perdona la falta de flujo y las células tubulares que veremos en un momento empiezan a morir, llevándonos a una necrosis tubular aguda. Ahora, quiero que usen su imaginación microscópica. Vamos a entrar en la corteza renal, esa banda externa granular que verán en la práctica. Aquí es donde ocurre la magia de la filtración. La unidad funcional es la nefrona y tenemos más de 1 millón en cada riñón. Todo empieza en el corpúsculo renal. Imaginen un ovillo de capilares, el glomérulo abrazado por una cápsula, la cápsula de Bowman. Pero la verdadera estrella aquí es la barrera de filtración. No es un colador cualquiera, tiene 3 capas, el endotelio fenestrado del capilar, que tiene huecos, la membrana basal glomerular, que es una malla densa de colágeno y carga negativa, y unas células fascinantes llamadas podocitos, que abrazan los capilares con sus pies o pedicelos. Entre esos pies hay un cierre de cremallera molecular llamado diafragma de hendidura, hecho de proteínas como la nefrina. ¿Por qué les cuento esto con tanto detalle? Piensen en María, nuestra paciente intoxicada con monóxido de carbono en el caso anterior. Ella sufrió hipoxia severa. Esa hipoxia daña estas membranas delicadas. O piensen en la falla de estrés capilar que mencionamos en el edema pulmonar de altura. Algo similar ocurre en el riñón bajo estrés extremo. Si esta barrera se rompe o se inflama, las proteínas y los glóbulos rojos se escapan a la orina. Por eso, en el análisis de orina de un paciente traumatizado o en shock, la presencia de sangre o proteínas nos grita que la anatomía microscópica está fallando. Sigamos el viaje del líquido filtrado, cae en el túbulo contorneado proximal. Este es el obrero incansable de la nefrona, recupera el 65% de todo lo que se filtra: agua, sodio, glucosa. Sus células tienen un borde en cepillo, miles de microvellosidades para aumentar la superficie y están llenas de mitocondrias porque el transporte activo gasta muchísima energía. Aquí es donde el riñón es más vulnerable. Si le cortan el oxígeno a Roberto o al motociclista, estas células del túbulo proximal que demandan tanto oxígeno son las primeras en morir. Es la zona cero de la insuficiencia renal aguda isquémica. Luego viene el asa de Henle y aquí necesito que distingan 2 tipos de nefronas. Las nefronas corticales tienen asas cortas, pero las nefronas yuxtamedulares, que están cerca de la frontera con la médula, tienen asas largas que se hunden profundamente en la pirámide renal. Esta anatomía es la clave para concentrar la orina. Recuerden al turista joven que subió al teleférico y empezó a hiperventilar. Probablemente estaba deshidratado también. Sus nefronas yuxtamedulares son las que le permiten reabsorber agua desesperadamente, creando una orina concentrada para mantener su volumen sanguíneo. Sin esa inmersión anatómica profunda en la médula hiperosmolar, moriríamos de deshidratación en cuestión de horas. Más adelante llegamos al túbulo distal y al túbulo colector. Aquí la anatomía se vuelve inteligente y regulable. En el colector encontramos 2 tipos de células: las células principales, que manejan agua y sodio bajo las órdenes de hormonas como la aldosterona, y las células intercaladas, que son las guardianas del pH. Piensen en Carlos, nuestro paciente con EPOC exacerbado. Él retiene CO2, tiene acidosis respiratoria crónica. Sus riñones son su principal mecanismo de compensación a largo plazo.
Las células intercaladas tipo A en sus túbulos colectores están trabajando horas extra bombeando ácido, protones, hacia la orina y recuperando bicarbonato hacia la sangre para amortiguar ese pH ácido. Es la anatomía celular respondiendo a la fisiopatología sistémica. Pero el riñón no es solo un obrero, también es un jefe. En el punto donde el túbulo distal toca a la arteriola aferente de su propio glomérulo, existe una estructura de espionaje biológico, el aparato yuxtaglomerular. Consta de la mácula densa, que son células del túbulo que prueban la orina para ver cuánto sodio hay, y las células yuxtaglomerulares en la arteriola, que son varorreceptores, sensores de presión. Volvamos al caso de Roberto y su estenosis aórtica. Cuando su gasto cardíaco cae y la presión en la arteriola aferente disminuye, estas células yuxtaglomerulares lo detectan mecánicamente y liberan renina. La renina activa todo el sistema que termina constriñendo vasos y reteniendo agua para intentar subir la presión. Es decir, la anatomía renal está monitoreando minuto a minuto si el corazón de Roberto está haciendo su trabajo. Si el riñón siente que no hay presión, activa la alarma química. Finalmente, hablemos de las tuberías de salida, los uréteres. Son tubos musculares de 25 a 30 centímetros que bajan por el retroperitoneo, apoyados sobre el músculo psoas. No son tubos pasivos, tienen peristaltismo y tienen 3 estrechamientos anatómicos naturales que deben conocer porque es ahí donde se atascan las piedras, los cálculos renales, la unión pieloureteral al salir del riñón, el cruce sobre los vasos ilíacos al entrar a la pelvis y la unión ureterovesical al entrar a la vejiga. Cuando una piedra se atasca ahí, el uréter se contrae violentamente tratando de expulsarla, y aquí entra la inervación. El dolor del cólico renal es terrible, pero lo interesante es hacia dónde se va. La inervación simpática del riñón y uréter entra a la médula espinal entre T10 y L1. Por eso, el paciente no solo siente dolor en la espalda, sino que el dolor viaja o se irradia hacia la ingle y los genitales, el escroto en hombres, los labios mayores en mujeres. Es un dolor referido anatómicamente determinado. Si llega un paciente revolcándose de dolor y agarrándose la zona inguinal, aunque no se toque la espalda, su mapa mental anatómico debe encender la alerta de cólico nefrítico. Para ir cerrando esta clase y conectando con lo que harán en el laboratorio, cuando tengan el riñón frente a ustedes, no quiero que solo corten por cortar. Usen la línea de Bredel. Es una zona longitudinal en el borde lateral convexo que es relativamente avascular, es decir, hay menos vasos sanguíneos ahí porque es la frontera entre la circulación anterior y posterior. Es por ahí donde el cirujano entra para sacar piedras grandes sin causar una hemorragia masiva. Y es por ahí donde ustedes harán su incisión para abrir el riñón como un libro. Quiero que identifiquen la corteza, las pirámides de la médula y sigan el camino de una gota de orina desde la papila renal, pasando por el cáliz menor, el cáliz mayor, hasta la pelvis renal. En conclusión, señores, la anatomía renal es la base sobre la que se asienta la comprensión del shock, la acidosis y la intoxicación que vimos en la unidad 2. No pueden entender cómo tratar a un paciente politraumatizado como nuestro motociclista si no visualizan el espacio retroperitoneal y la vulnerabilidad de sus arterias terminales. No pueden entender la compensación de Carlos con su EPOC si no visualizan las células intercaladas. El riñón es resistente, protegido por fascias y costillas, pero a la vez es frágil ante la isquemia debido a su alta demanda metabólica. Espero que esta visión integrada les haya cambiado la perspectiva. Ya no verán al riñón como un simple frijol en el abdomen, sino como un centro de comando hemodinámico y metabólico. En la práctica de laboratorio de esta semana, quiero verlos aplicar la regla BAU en el ilio y diferenciar con precisión la corteza de la médula. Estudien las relaciones anatómicas porque en la emergencia saber qué está al lado de qué puede ser la diferencia entre una cirugía exitosa y una iatrogenia fatal.
Nos vemos en el laboratorio, traigan sus guías leídas y mucha curiosidad científica. Pueden retirarse.